Hola, buen día, Shalom. Aquí estamos en esta mañana. Lunes. Tú sabes que el lunes es segundo día de la semana. El primer día fue el domingo, cuando el Señor comenzó la nueva vida como Rey del universo. Había dejado su trono, había venido por 33 años a este mundo y bueno, hizo toda su obra de redención en el madero. Al tercer día se levanta de entre los muertos, como la esperanza al mundo, al pueblo judío, al mundo. Y bueno, el gozo para la iglesia, que creyó en él. Para aquellos que todavía hoy seguimos creyendo que Cristo el Señor vive. Y fueron lindas experiencias para los apóstoles, que lo vieron resucitado el primer día de semana. Ya primeramente con la noticia de las mujeres. Trayendo este mensaje que los ángeles le habían dado, de que por qué buscaban entre los muertos al que había resucitado, al Cristo. Lo que el Señor había predicado por 3 años y medio, él lo iba a concretar y lo concretó. Por eso dice uno de los salmos, dice: no permitirás que mi cuerpo vea corrupción. Normalmente toda la humanidad ve corrupción, sus cuerpos se los comen los gusanos, pero qué lindo, porque el cuerpo del Señor no vio corrupción, no se pudrió, los gusanos no se lo comieron. Como está escrito que el hombre sí, el hombre que ha muerto desde Adán hasta ahora, lamentablemente se lo comen los gusanos, aunque su alma y su espíritu parten hacia el cielo o hacia la eternidad de muerte eterna. Hay una diferencia para el que cree en Dios, para el que vive en Dios, y para el que no cree y no reconoce a Dios como el centro de su vida. Porque de alguna parte venimos y no somos de la casualidad. No somos hechos por la casualidad de la vida, ni descendemos del mono. Porque el mono sigue siendo mono, el gorila sigue siendo gorila, pero nosotros somos algo especial, somos imagen y semejanza de Dios. Pero Cristo se levanta hace 2000 años. Ya el primer día de semana, el domingo, ya en las primeras horas, ya las mujeres habían reconocido o le habían traído el mensaje, los ángeles, que él ya estaba resucitado. Después se le aparece a María Magdalena, la primera que se le aparece que resucitado es a María Magdalena, que le toma los pies, no lo quería soltar. Pero ve a llevar el mensaje, qué lindo, hermano querido. Y qué lindo, porque este es el mensaje que tenemos de vida. Hoy en día, este es el mensaje de vida. Ahora, este mensaje de vida comenzó a ser rechazado desde el primer momento. Desde el primer momento que se pone en práctica, porque a los 10 días los apóstoles, después de 40 días, a los 10 días, reciben la unción, reciben el poder y comienzan a predicar este evangelio de arrepentimiento al pueblo judío. Arrepentidos, porque el reino de Dios ya ha venido en Cristo. Y claro, los judíos se sentían totalmente acongojados, porque ellos habían matado al dador de la vida. Porque no te olvides que cuando el Señor dice: consumado es, te entrego mi espíritu, hay un gran terremoto. Dice que en el templo el velo se rasga de mitad a mitad, y era imposible que se rasgara, porque el lugar santo se habilitó con el lugar santísimo, cosa que nadie podía ver el lugar santísimo. Eso nos da a entender que el Señor abre un velo entre la tierra y los cielos, y todos aquellos que en Él crean pueden entrar al cielo. Por eso dice que somos privilegiados, que aquellos que han creído al mensaje del Evangelio tienen entrada al Padre a través de la gracia, a través del amor que es en Cristo el Señor, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos entrada a los lugares celestiales. Este es el regalo que tiene la iglesia. La iglesia es el especial tesoro de Jesucristo,
como él dijo, sobre esta roca fundaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer. Las puertas del Hades son las puertas de la religión, las puertas del mundo, que el enemigo de nuestra alma utiliza a través de las religiones, del sistema mundano, político, para querer parar. Las religiones quieren parar el evangelio. Vos mirá cualquier religión de la tierra, hay miles de religiones creadas por los seres humanos, o mejor dicho, que son doctrinas de diablo, dice, doctrinas de Satanás. Son las que Satanás implementa para infundir al hombre que hay Dios. Pero no es el Dios creador de los cielos y la tierra y no es el Dios que murió por ellos en el madero. No, hay un Dios. Sí, es las que tiene. Por eso hay miles y miles y miles. Entre las más conocidas, los budistas, después el Islam y otras miles que hay. Y el catolicismo, que también es una implementación religiosa del rey romano Constantino, que en el año 330, de casarse, cansado de matar cristianos y cristianos y cristianos, ni ya no sabían cómo parar, crean el sistema religioso católico. Es una de las tantas donde el cristianismo hace apostasía de la fe, uniéndose con Constantino y formándose la famosa religión católica. Ahora, el mensaje de la cruz trajo siempre problemas. El sistema religioso quiso pararlo, el Sanedrín judío, con los ancianos y toda la corporación de los judíos que hicieron parar. Y a los apóstoles los tuvieron en la cárcel por la causa del Evangelio. Porque ya el Señor se lo había advertido, por mi causa irán presos, irán a juicio. A muchos de ustedes los van a matar. Pero siempre esa palabra es profética, hacia el tiempo del fin, siempre es profética. Porque no es que el mensaje de persecución quedó hace 2000 años atrás. No. Hasta el fin de los días el mensaje de la cruz será perseguido. Porque el sistema los va a perseguir. Ahora, ¿qué dicen los apóstoles en un momento en que ellos están delante del Sanedrín, adelante del cuerpo de los ancianos que habían rechazado el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección? Lo estaban rechazando. Mira lo que le dicen. Porque ellos le dicen, no prediquen más en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, miren lo que dice Pedro y los apóstoles. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque Dios ha puesto a Cristo como juez de los vivos y de los muertos, para que todo aquel que crea en Él tenga la vida eterna. Dice que los castigaron, pero ellos estaban recontentos, hermanos queridos. Salieron recontentos de ese Sanedrín, porque fueron castigados, que no se predicara más el Evangelio. Pero mira lo que pasa cuando tú, por más que recibas la exhortación de la sociedad, del sistema político, religioso, pero vos sabés que tenés el Evangelio de la vida, el Evangelio de la resurrección, porque Evangelio es buena noticia, pero si la resurrección está en tu vida, tu alma y tu espíritu ya están redimidos. Tu mente tiene la mente de Cristo. Este cuerpo pertenece al Espíritu Santo y perteneces a la iglesia del Señor. Ya no sos nada, no sos una religión. La religión es un concepto que los hombres utilizan para querer adorar a Dios. Pero Dios ya puso el centro de adoración en Jesucristo. Él es el camino, la verdad, la vida. Al Padre se va a través de Él y nada más. No hay otra forma de ir al Padre. No le busquemos la vuelta. Ahora, cuando ellos recibieron el azote, el castigo, mira lo que pasa. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Ellos ya tenían el Espíritu, ya hacían milagros, ya hacían señales, pero muchas veces Dios tiene que seguir renovando, restaurando a la iglesia porque el Espíritu está en uno. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. Y muchas veces los problemas, las luchas, las aflicciones que tenés en el cuerpo de Cristo y con el sistema humanista, religioso, político, porque no te olvides que no solamente los apóstoles tenían problemas con el sistema religioso, sino con los políticos. Por eso dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabemos que hay un sistema que hay que obedecerlo. Impuesto, como dijo Jesús, pero lo que es de Dios, es de Dios. Eso Dios lo ha dicho y Jesús lo confirmó también. Pero Jesús no se sometió a los hombres. Porque bien le dice a Herodes, tú eres un hijo del diablo. Se lo dice. ¿Y quién le decía a un rey, hijo del diablo? O como le dijo Juan el Bautista, tú eres un adúltero, un fornicario, arrepiéntete porque vas a morir. Y bueno, y lo mandó y le cortó la cabeza. Y así murieron muchos cristianos. Hermanos queridos, pero Dios quiere que en estos días la iglesia proclame este evangelio. Es tiempo, es menester de Dios. Por eso dice que es tiempo de actuar porque este evangelio ha sido despreciado por muchos. La iglesia insensata de Dios. Hay mucha iglesia insensata de Dios. Malos obreros fraudulentos, que no quieren llevar la cruz de Cristo. Porque quieren vivir bien con el sistema religioso, como hay cientos de miles de iglesias que profesaban la verdadera palabra de Dios, pero están unidos en comunión con el sistema religioso mundial, con el ecumenismo, hay un sistema de ideales, de sincretismo de ideales unidos, pensamientos, doctrinas, y hoy lo vive, de diferentes ideales religiosos, juntamente con una parte de la iglesia, que es la iglesia apóstata del tiempo final. Hermanos queridos, esto lo estamos viviendo. Pero es menester, dice Jesús, obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira lo que dice acá. ¿Por qué los siguieron metiendo presos, los siguieron castigando y los siguieron pegando? Y en el tiempo del fin va a pasar esto. Ya la persecución de la iglesia es en el mundo islámico, en el hinduismo, en el budismo, donde se predican estas religiones fuertes. Los cristianos son perseguidos, matados. Pero mire lo que dice la Escritura. Dice, respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy, hermano querido, la iglesia del Señor tiene que entender esto. Porque si la iglesia del Señor obedece a los hombres y desobedece a Dios, perderá algo. La iglesia imprudente, las vírgenes imprudentes, no tenían aceite. Y observen lo que dice la Escritura aquí. Nosotros somos testigos de qué? De la obra de Cristo, lo que Cristo había hecho, de la resurrección de entre los muertos. Pero dicen una cosa muy importante. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo de Dios, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Amigo que me estás escuchando, la religión no te va a salvar. Iglesia que me estás escuchando, tenés que seguir hacia adelante. Porque la persecución de la iglesia comienza. Mateo es muy clarito en esto. Es muy claro.
Mateo lo habla claro, que la iglesia va a ser perseguida. Este evangelio va a ser perseguido, hermano querido. Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿El nombre de quién? De Jesucristo, de Jesús Hamashiach. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice que se van a aborrecer unos a otros. Dice, no confíes de la que duerme a tu lado. Ten cuidado, porque los enemigos del hombre serán en el tiempo del fin el padre con el hijo con el padre, la nuera con la suegra contra la nuera. Dice que los enemigos. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque en el tiempo del fin muchos le darán la espalda a Dios. La iglesia insensata, imprudente, que es el cuerpo de Cristo, no comandado, no manejado por el Espíritu Santo de Dios, porque han contristado al Espíritu Santo de Dios, han apagado al Espíritu Santo de Dios, aunque tienen teología, tienen hermenéutica, tienen muchas cosas bonitas. Ese es el evangelio light, el evangelio progresista, el evangelio que no quiere comprometerse a hablar la palabra, que se acerca terriblemente, de hablar, de abrir la mente. Por eso dice en otra parte de la Escritura, Señor, han violado tu palabra. Han violado tu palabra. Por eso acá dice algo muy importante, el cual el Señor ha dado a aquellos que le obedecen, el Espíritu Santo de Dios. Para mantenernos firmes hasta el tiempo del fin, tiene que estar el Espíritu Santo de Dios, gobernando, manejando, instruyendo, exhortando, redarguyendo, reprendiendo a la iglesia. ¿Tú lo ves eso en la iglesia? ¿Tú lo ves? Que el Espíritu Santo opera a través de hombres y mujeres consagrados para Él. Yo no lo veo. No le echo la culpa a mi congregación, pero no lo veo. Sí somos muy buenos expositores de las Escrituras, pero más bien humanistas, teológicos, escatológicos también, hermenéuticos, tienen. Pero hermano, ¿y el Espíritu Santo está hablando a la iglesia? Mira, cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia, hay mucho temor en la iglesia. Porque es lo que pasaba en el tiempo de los apóstoles. Muchos tenían miedo. Porque Pedro hablaba y Ananías cayó muerto. Pedro hablaba y Zafira cayó muerto. Pero no porque Pedro tuviera el poder. No, Pedro no tenía ningún poder. Era el Espíritu Santo que operaba en la iglesia. Está pasando en la iglesia del Señor acá en la ciudad de Tandil y en muchas iglesias. Hay temor a la presencia del Espíritu Santo de Dios en los púlpitos, porque si la iglesia escucha el mensaje de poder, es muy difícil que no sienta el temor reverente. Porque dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y ya está frío, hermano, en muchas congregaciones. Vos ves el cuerpo. ¿Lo ves? ¿Lo notás? Ni hablemos con el mundo, hermano, ni hablemos del mundo. El mundo es el mundo. El mundo tiene muchas falacias,
mucha hipocresía, políticamente, religiosamente ni hablemos. El sistema ecuménico es todo ordenado, pero bueno, para desarrollar algo de fe, porque el hombre necesita a Dios. Por eso hoy, mira qué cumplimiento tan grande y profético, porque dice que el sistema va a mandar a implementar, a inyectarle al hombre el chip, que sería la famosa mente artificial. Y ya Bill Gates ya está en eso, en ese proyecto. Ya la mente artificial ya está en muchas partes ya siendo establecida en el hombre, como un medio de comunicación. Hermanos queridos, nos estamos acercando a lo bíblico, al tiempo profético del mal. Por eso la iglesia tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero acá fue claro, y nosotros somos testigos. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, sos testigo del poder de la resurrección de Jesucristo. No solamente porque te sigan las señales, de levantar muertos, de hacer cosas que uno no puede llegar a hacer. Sí, yo en cierta manera hago algunas cosas. No todas, pero hago algunas cosas. Y uno nota el poder de Dios. Pero eso tampoco me va a salvar. Porque mira, Judas Iscariote resucitaba muerto, levantaba paralítico y todo, y se fue al infierno. Porque lo vendió al Señor. Hoy el Evangelio de la cruz, nadie lo quiere predicar. Por eso dice que se levantarán hombres en el tiempo postrero, dice. Porque le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán días en que muchos no van a querer oír la voz de Dios, porque se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque aquellos querrán oír cosas bonitas, halagueñas, suavecitas, progresistas. ¿Qué es lo que está pasando? Se le quita la palabra de Dios, el poder, porque ella es viva y eficaz, penetrante, cortante, como toda espada de doble filo, que penetra hasta partir la mente, el alma, el espíritu, y discierne y saca todo a luz lo que está dentro, podrido, te lo saca a luz, te renueva, te cambia el pensamiento. ¿Está pasando eso en tu iglesia? Es importante, porque dice que las ovejas oyen la voz de Dios. ¿Vos estás oyendo que el Espíritu Santo habla a través del siervo de Dios, de la sierva de Dios? ¿Lo estás escuchando? Porque Pedro acá es claro, y los apóstoles. Nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo. Porque aunque Jesús murió hace 2000 años y resucitó, sus obras siguen hasta el fin del tiempo, hasta que Él venga a buscar a su pueblo. Como dice Corintios, 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza tienen que caminar juntas, y el amor. Pero estas dos, cuando Dios se lleva a la iglesia, quedan. Y el amor permanece por los siglos de los siglos. Porque por fe y con esperanza fuiste caminando estos 2000 años. Y tu vida. Ahora, ¿el Espíritu Santo es testigo a través de tu vida? ¿Lo sentís, lo palpás? Porque Jesús fue claro en esto también. Los que creen en mí, de su interior, ríos de agua viva van a correr. Que en este día tú puedas estar entendiendo. Estamos en tiempos recta final. Solamente la iglesia entendida en los tiempos, porque tiene la mente calibrada por el Espíritu Santo de Dios, formateada por el Espíritu Santo de Dios, y su Espíritu tiene comunión con Él, porque todos decimos que conocemos a Dios, pero cuando uno los escucha sabemos y nos damos cuenta que muchos no conocen a Dios. Tienen teología nomás, hermenéutica y una serie de cosas. Aunque veo hombres tremendos de Dios que los escucho y digo, qué sabiduría tiene, que tampoco los quiero nombrar, porque los escucho por internet, por Facebook, que son tremendos, del tremendo conocimiento de Dios. A esos hombres de Dios hay que oír. Por eso que Dios te bendiga en esta mañana y puedas entender este día, si estás escuchando este mensaje, que Jesucristo te ama. Pero si no le das lugar al Espíritu Santo de Dios,
no vas a entender la redención de tu vida. Porque ya tu vida tiene que estar redimida, comprada y lavada por la sangre de Jesucristo. Porque tú no sabes en qué momento va a venir Cristo a buscar a su pueblo. Aunque ya las señales ya están dadas. Están todas. Solamente falta el resto de la iglesia. Se habla de que va a haber un gran avivamiento. Posiblemente Dios lo haga para levantar el mayor número de almas jamás ganado por la iglesia en el tiempo del fin. Pero la venida de Cristo por su pueblo, nada lo puede detener. Cristo viene y el Espíritu Santo de Dios ya está dando testimonio a la humanidad con todo lo que está permitiendo ver, y porque a muchos ya nos abrió el entendimiento, nos abrió los ojos espirituales para observar que estamos en el tiempo del fin. Que Dios les superarse y rebendiga en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Y para el pueblo judío, Yeshua HaMashiach, el Melech, el Rey del pueblo judío y también nuestro, Rey mío y Señor mío. Que Dios les bendiga. Amén, amén y amén.